Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 6. Pocos años después, bajo un nuevo papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reclutar gente y a llegar medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagueños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daban indulgencias plenarias a los cruzados, aunque se hubieran cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y a los que sobreviviesen cosecharían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas husitas se retiraron ante el enemigo y atrajeron así a los invasores al interior del país, haciéndoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente, el ejército de Procopio se detuvo y dando frente al enemigo se adelantó al combate. Los cruzados descubrieron entonces su horror y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos, y aún antes de que vinieran los husitas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos arrojaron sus armas, huyeron en todas direcciones. En vano el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de todo su empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera, por segunda vez, un gran ejército procedente de las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros, disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural, y el que anonadó a los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo, e hizo ir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y los 300, y en una noche abatió la fuerza de los orgullosos asirios, extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios esparció los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Salmo 53:5. Los dirigentes papales desesperaron al no conseguir nada por la fuerza y decidieron emplear la diplomacia. Se llegó a un acuerdo que, si bien pretendía conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda iglesia a participar de los elementos del pan y del vino en la comunión, y el uso del idioma nativo en el culto divino, y la exclusión del clero de los cargos y autoridades seculares, y en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio, o en otras palabras, al papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husistas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propios fines. En Bohemia, al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Sugirieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio, y con él sucumbieron también las libertades de Bohemia. Por aquel tiempo, Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia, y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo, pero muy poco sacó en haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de 20 años su vida había estado llena de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda, y ahora, después de un año de reinado, murió, dejando el reino en vísperas de una guerra civil y a la posteridad un nombre manchado de infamia. Continuaron mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo los ejércitos extranjeros invadieron a Bohemia y las distensiones internas debilitaron y arruinaron a la nación.
Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de escarnizada persecución. Y en vista de que, al transigir con Roma, sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores, los que se adherían a la vieja fe se organizaron en una iglesia distinta que se llamó los Hermanos Unidos. Estas circunstancias atrajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza era inquebrantable. Obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar el culto. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había diseminados en varias partes algunos sostenedores de la verdad, uno en esta, otro en aquella ciudad, siendo como ellos objeto de encarnizada persecución. Supieron también que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Santas Escrituras y que protestaba contra la idólatra corrupción de Roma. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Permanecieron firmes en el Evangelio. Los bohemios, a través de las tinieblas de persecución y aún en la hora más sombría, volvían la vista hacia el horizonte como quien espera el rayar del alba. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras que pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, siglo antes de que se viera despuntar la aurora. Estas palabras eran para los husitas lo que para las tribus esclavas en las tierras de servidumbre, aquellas palabras de José: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir a la tierra. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las ideas de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados, gozaban de relativa tranquilidad, y a principios del siglo XVI se contaban 200 de sus iglesias en Bohemia y en Moravia. Tan numeroso era el residuo que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada, y pudo ver la aurora en aquel día que Hus había predicho.